que esto es muy importante, porque muchos hablamos de me duele la cabeza. Sí. ¿Viste? Me duele la cabeza, pero hay diferentes tipos de dolor de cabeza. Hay dolores inclusive que son inhabilitantes, o sea, digamos, no podés moverte. Y todos los años, cada 12 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, precisamente para que hablemos de esto. Y además, obviamente, intentar no automedicarnos y ver qué podemos hacer con lo que nos pasa. Y le agradecemos al doctor Daniel Gestro, él es doctor de la División de Neurología del Hospital de Clínicas. Bienvenido a la radio de la UBA, Geraldine Burizasco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Geraldine, muchas gracias por la entrevista. No, un placer para nosotros. A ver, uno dice me duele la cabeza, pero después tenemos palabras como dolor de cabeza, migraña, jaqueca, cefalea. ¿Hay diferencias? Sí, bueno, vamos a aclarar algunos términos. Empezar. En términos médicos, cuando decimos cefalea, estamos hablando de todo lo que es cualquier dolor en la cabeza. Bien. Y dentro de lo que son las cefaleas, manejamos una amplia clasificación a nivel internacional, distinguiendo los diferentes tipos de dolor de cabeza. Y dentro de ellos hay uno que nosotros vemos frecuentemente aquí, que no es el más frecuente, sería el segundo más o menos en frecuencia, que es la migraña, que también se puede decir jaqueca. Migraña y jaqueca sí son términos equivalentes. Okay. Es un tipo especial de dolor de cabeza donde predomina, bueno, es un dolor de una intensidad importante, los pacientes lo refieren como intensidad de 8 o más en 10 minutos, y que va asociado a un montón de síntomas realmente inhabilitantes, ¿no? Náuseas, vómitos, molestias con la luz, con los ruidos. Es un paciente que típicamente prefiere, cuando tiene el ataque, ponerse en penumbra, en una cama y sin ruido. Claro. Y eso que a veces uno dice que le empieza el dolor desde los ojos, ¿no? Y va todo como hasta la nuca. Sí, las características del dolor varían de paciente a paciente. Uno puede decir que habitualmente es la mitad de la cabeza, de ahí viene el término migraña de hemicránea, ¿sí? Porque toma la mitad de la cabeza, pero el carácter de hemicránea no es privativo, o sea, no es la única presentación. Hay muchos pacientes que lo manifiestan como que toma toda la cabeza. Es muy frecuente la presentación de dolor, como lo comentabas, retroocular, el dolor detrás de los ojos, ¿sí? Sí. Y muchos lo describen como que la cabeza les está por explotar, sienten una presión intensísima dentro de la cabeza, como si la cabeza fuese a estallar, ¿verdad? Claro. Y ahora, ¿qué es lo que hace uno primero? Va a buscar un analgésico. No, digo, porque nos pasa eso en casa. ¿Te duele la cabeza? Bueno, tómate algo. Y te tomas algo. Está mal, ¿no? Sí, está mal por el hecho de que básicamente primero hay que tener un diagnóstico certero de lo que uno tiene, ¿no? Porque no todos los dolores son benignos, como es el caso de la migraña, ¿no? Uno puede confundir una migraña con una cosa peligrosa como una rotura de un aneurisma, si bien las características del dolor son en realidad bastante diferentes, ¿no? Pero el paciente no tiene la capacidad de discriminar de dónde parte su dolor, eso por un lado. Y por el otro, bueno, el consumo de analgésicos de venta libre nos expone a un abuso de analgésicos que en realidad termina empeorando el dolor. Ahora, uno dice, me duele la cabeza, pero por un dolor de cabeza voy a ir al médico. ¿Cuándo ya el dolor de cabeza tiene que empezar a hacer una alerta amarilla para decir, ahora tengo que consultar? Correcto. Bueno, primero, si es un dolor que inicia en forma reciente, que no es un dolor habitual en el paciente, y aclaro que mucha gente dice, tengo dolores normales. Los dolores normales no existen. Claro, que uno los normaliza. Exacto, que sean tolerables no los hace normales. Habitualmente la migraña empieza en la adolescencia, sobre todo en el sexo femenino, porque tiene un gran componente hormonal. Y bueno, son dolores que empiezan siendo leves en la adolescencia, pero que entre los 20 y 40 años se hacen mucho más intensos. Si el paciente tiene un dolor por primera vez o cambia el patrón del dolor habitual o empieza a tener cada vez más frecuencia, es momento de consultar. ¿Por dónde arrancamos la consulta? ¿Clínico o algún especialista? Bueno, eventualmente pueden arrancar por un médico generalista y después, si el médico lo considera, lo puede derivar al especialista.
¿podemos tener dolores de cabeza que tengan que ver, como uno dice, la columna, las cervicales o la vista también? Digo que esos son otros tipos de dolores de cabeza. Exactamente, o sea, queda en manos del especialista discriminar qué tipo de dolor, pero hay dolores asociados a lesiones cervicales como hernias de disco, o hay dolores asociados a trastornos visuales como los vicios de refracción, miopía, hipermetropía, pero normalmente esos tienen sus características habituales. Por ejemplo, los asociados a problemas visuales es muy común que el paciente los refiera cuando hace esfuerzo visual. Claro. En cambio, el migrañoso tiene el dolor en cualquier momento prácticamente, ¿sí? Y cuando nos diagnostican que ya tenemos las migrañas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, para tener una calidad de vida, porque hablábamos recién de que puede ser algo que nos inhabilite para hacer cualquier tipo de actividad. ¿Doctor? Perdimos al doctor. Ahí está. Ahora sí. Volvió. Escuchaba interrumpido. Sí, es una buena pregunta. Una vez que uno tiene el diagnóstico, el tratamiento es el siguiente, en general para todos los dolores de cabeza primarios benignos, que son aquellos que no tienen lesiones cerebrales, ¿verdad? En primer término, si el dolor no es muy frecuente, uno podría decir atacarlo con algún analgésico que puede ser más o menos específico, ¿sí? Disponemos de una amplia gama de analgésicos, desde lo más banal hasta lo más específico y también más costoso económicamente. Y el dolor adquiere una frecuencia ya más importante, o sea, tiene más días de dolor al mes, pongamos un límite tipo 4 o 5 episodios mensuales, y eso hace que yo me abuse con el consumo de analgésicos. Entonces ahí es hora de consultar y hacer un tratamiento preventivo. Nosotros llamamos preventivo a un tratamiento medicamentoso con fármacos que lo que hacen es bajar tanto la intensidad como la frecuencia de los dolores, de modo tal que el paciente vuelva a un carril habitual de 2 o 3 episodios por mes. Y digamos, más allá de que uno puede tener alguna causa, ¿puede ser hereditario? ¿Hay algo del ambiente que haga que podamos ser más propensos a tener migrañas? Es una muy buena pregunta. Sí, claramente. La migraña tiene un carácter genético. Es muy habitual encontrar un familiar en primer grado con dolor de cabeza, por ejemplo, mamá, papá, sobre todo las madres, porque el tema de lo que decía antes de la parte hormonal, ¿no? Y además del carácter genético, tiene gatillos medioambientales. Ejemplo, dormí mal, me puede doler la cabeza. Me pasé todo el día sin comer, me puede doler la cabeza. Tuve un evento de estrés, una rabieta muy importante, me puede doler la cabeza. O sea, es un conjunto de factores genéticos, hormonales en el caso de la mujer, y medioambientales que en su conjunto disparan un ataque de migraña, ¿verdad? Entonces ya nos queda claro que las mujeres somos más propensas. Dijimos que al principio puede ser de lo que sea la parte hormonal, pero también en menopausia podemos padecerlas. Sí, se puede padecer, pero en general la norma general indica que en la medida que las hormonas, sobre todo los estrógenos, dejan de fluctuar después de la menopausia, el dolor baja espontáneamente de manera importante, ¿sí? O sea, los ataques disminuyen sensiblemente después de la menopausia, a menos que la paciente en ese caso tenga un consumo muy elevado de analgésicos y perpetúe de esa manera el dolor crónico. Claro. Recordemos entonces no automedicarnos, ir a los médicos generalistas que nos ayuden, ¿no? a ver qué es lo que tenemos y bueno, y no tomar como el dolor normal, ¿no? Esta frase de ¿es un dolor normal? No es un dolor normal, el dolor no es normal, ¿no, doctor? Tal cual. Y bueno, y sobre todo no excederse con el consumo de analgésicos. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos, fue un placer. Igualmente, gracias, Geraldine. Hablábamos con el doctor Daniel Gestro, él es doctor de la División de Neurología del Hospital de Clínicas, precisamente a propósito de lo que se conmemora. En realidad, lo que se intenta hacer generalmente cuando es el día D es que hablemos. El 12 de septiembre fue el Día Internacional de la Acción contra la Migraña y queremos hablar para que vos sepas cómo poder combatirla.